Buenos días, alumnos. En este día viernes estamos ya cerrando la semana y vamos a empezar con la clase de tejidos. Bien, la semana pasada hemos estado empezando con este tema de la célula, nutrición de la célula, reproducción de la célula y por consiguiente hoy nos toca hablar de tejidos. ¿Qué son los tejidos? Primero partamos por esta definición, por esta palabrita etimológica que voy a poner acá, que es la histología. Histología. Miren, la histología es la ciencia que se encarga del estudio de los tejidos, ¿ya? La citología, ciencia que se encarga del estudio de las células, pero la histología es la ciencia que se encarga del estudio de los tejidos. Entonces, los tejidos son estudiados por la citología. Ahora, ¿qué vienen a ser tejidos? Esta palabra es bastante conocida. Tejidos. Nuestra piel es un tejido. Nuestras uñas, nuestros órganos, está compuesto por tejidos. Esta tela está compuesta por tejidos, pero ese ya es otro tipo de tejido. Acá vamos a hablar de seres vivos. Los tejidos vienen a ser agrupaciones de células iguales, con una misma función. En el caso de seres unicelulares. En el caso de seres pluricelulares, son agrupaciones de distintas células que cumplen diferentes funciones. Estas se agrupan y forman tejidos como los huesos, pueden formar tejidos como la sangre, la piel, y no solamente ese tipo de tejidos, porque también hay tejidos que son de otro tipo, como lo vemos aquí en la pizarra. A ver. Aquí en la pizarra tenemos, en mapa conceptual, podemos observar entonces a los tejidos. ¿Ya? Tenemos que los tejidos pueden ser vegetales o también pueden ser animales. Nos vamos a centrar en ambos. Primero, hablemos de tejidos vegetales. Si el tiempo nos da, hablamos de los animales. O de preferencia, empezamos con los animales y terminamos con vegetales. ¿Ok? Ya. Primero a grosso modo, para después centrarnos en uno de los dos. ¿Ya? Pueden ser vegetales, son los tejidos que se encargan de formar las plantas y sus partes de las plantas, como la raíz, el tallo, las ramas, las hojas, los frutos, ¿no? Entonces, esos son los tejidos que se encargan de formar a los vegetales, a las plantas. Podemos ver que los tejidos se clasifican en meristemáticos y adultos. O sea, meristemáticos cuando la planta es joven y los adultos cuando ya la planta ha crecido. En los adultos se agrupan en tejido fundamental, el tejido vascular y el tejido epidérmico. Fundamental es el tejido más, el básico, la base, el fundamento de la planta. ¿De dónde viene? Desde la raíz. Son los tejidos que forman la parte de la raíz de la planta, el tronco. Los vasculares son los que se encargan de transportar la savia bruta y elaborada. Y el epidérmico es el que se encarga de formar la cubierta de la hoja, la cobertura del árbol o de la planta. Esta es una explicación a grosso modo. Ahora, en cuanto a los tejidos animales, en los tejidos animales tenemos que se clasifican en epitelial,
muscular, conectivo y nervioso. Obviamente cuando dicen animales no solamente se refiere a los animales cuadrúpedos o los que tienen alas o los que se arrastran. También está incluido aquí, encabezando la lista, el ser humano. ¿Ya? Y precisamente vamos a hablar del tejido humano, que se asemeja y se compara mucho con el tejido de los animales. Entonces, vamos a definirlos. Primero, tenemos el tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido conectivo y el tejido nervioso. El tejido epitelial es el que se encarga de proteger, recubrir, ¿qué cosa? Todo el organismo. O sea, hablamos del individuo. Ese epitelial se refiere, un ejemplo, la piel. Ese es el tejido epitelial. Tenemos el glandular y el de revestimiento. Cuando hablamos de glandular, es el tejido que se encarga de formar las glándulas. Por ejemplo, las glándulas salivales y las demás glándulas que tenemos, como las sudoríparas, que nos permiten sudar, las glándulas lacrimales, que nos permiten llorar, las glándulas, las salivales ya les dije, las demás glándulas que segregan hormonas, como la glándula tiroides, ¿no? La hipófisis, testículos, ovarios, el páncreas, son glándulas que segregan sus sustancias hacia adentro del cuerpo, mientras que las salivales, las glándulas sudoríparas, las lagrimales, vierten todo su contenido hacia fuera del cuerpo. Entonces, estas glándulas están formadas por tejidos, y estos tejidos se llaman tejido glandular. Los tejidos de revestimiento, los tejidos epiteliales de revestimiento, son los que se encargan de revestir, recubrir. Esta piel que tenemos nosotros, esta piel sirve como barrera de defensa. El cabello que tenemos aquí, bueno, ya me queda poco, pero todavía tengo, ¿no? Algo tengo. El cabello también es tejido. Tejido que se para reconstruyendo, tejido que se reconstruye, que se regenera. Porque nosotros, los tejidos desde que somos bebitos, están en constante reproducción, mientras que va creciendo. Los tejidos se reproducen mientras estemos en la etapa embrionaria, desde el vientre de nuestra madre hasta que nacemos y empezamos con la infancia, niñez, adolescencia y juventud. En la juventud ya se planta el proceso de crecimiento y desarrollo. Ya no vamos a crecer más cuando somos adultos, pero los tejidos siguen trabajando. ¿Por qué? Porque necesitan, algunos tejidos ahí quedan, pero otros sí necesitan regenerarse, como la sangre, como la piel, como el cabello, ¿no? Necesitan regenerarse. Algunos son los huesos que necesitan regenerarse. Entonces, ya los tejidos, cuando ya somos adultos, simplemente trabajan para regeneración, nada más. Ya no para que podamos desarrollar. Claro, hay tejido adiposo que en adultos se desarrolla y causa la obesidad. ¿Cierto? Eso sí es cierto. Ahora bien, continuamos. Entonces, tenemos el epitelio glandular, que forman las glándulas, ya sean salivales, sudoríparas, etc. El epitelio de revestimiento es el que se encarga de formar, ¿qué cosa? La piel. No solamente revestir por encima del cuerpo, sino por dentro del cuerpo también. Se encarga de revestir, recubrir los órganos, los conductos. Eso se llama epitelio de revestimiento. Ahora, el tejido muscular, el que forma los músculos, también se clasifica en 3 tipos de tejidos. El tejido muscular liso, el estriado y el cardíaco. Tejido muscular liso, estriado y cardíaco. ¿Ya? El tejido muscular liso. Estas células
se encargan de, ¿qué cosa? De formar lo que son las vísceras. Esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿no? Tienen movimiento propio, son involuntarios. Entonces, estos tejidos son involuntarios, tienen movimiento involuntario. Perdón, que pase el vendedor de pollo que está molestándome ya. Entonces, el tejido liso forma a su macho. ¿A qué hora se va el vendedor de pollo? Ya. Ahora sí puedo continuar. Gracias. Bien, entonces, el tejido liso es el que se encarga de formar las vísceras. El tejido estriado, el tejido muscular estriado, se le conoce como estriado esquelético y hay estriado cardíaco. El estriado esquelético es el que va insertado en los huesos. Este va insertado en los huesos del cuerpo. Pues se llama estriado esquelético. ¿Y por qué se llaman estriados? Porque tienen forma de unas estrías. Más o menos, pongamos que aquí vamos a dibujar, tiene esta forma y tiene unas estrías. Y aparte que son polinucleados, ¿qué quiere decir? Que tienen más de un núcleo. Se llaman estriados porque tienen forma de estrías. ¿Ustedes saben lo que son las estrías? Son unas rayas que se les forma a la mujer después del embarazo. La barriga vuelve a su estado normal y se le forman unas rayas. Eso se llama estrías. ¿Ya? A las personas que han sido gordas, obesas, y luego de bajar de peso se le forman unas rayas, son las marcas de lo que significa que antes estuviste gorda o antes estuvimos gordos, ¿no? Se ve feo las estrías, ¿no? Sí, son unas rayas que se notan. Entonces, por eso le llaman el tejido estriado, muscular estriado, porque tiene varias rayitas. Y esto, estriado esquelético, ¿por qué le llaman? ¿Por qué? Porque está insertado en los huesos. Son los músculos que forman aquí. Los bíceps, los tríceps que se encuentran en la parte de atrás, ¿no? Los músculos del antebrazo. Entonces, los músculos de la cara, esos son el tejido muscular estriado esquelético, ¿ya? Están insertados en los huesos y permiten el movimiento. Obviamente que los movimientos son voluntarios, ya los movimientos son voluntarios. Yo digo recoge, se recoge, se estira, se estira. Entonces obedecen al cerebro. Tenemos el tejido muscular cardíaco. Es lo que forman, ¿qué cosa? Los músculos del corazón, cardíaco, cardio, corazón, un paro cardíaco, dice. ¿Qué quiere decir? Que los músculos del corazón se detuvieron, se pararon, paro cardíaco. Entonces, los músculos estriados cardíacos son los que se encargan de formar las paredes del corazón. Tejido conectivo. El tejido conectivo se llama conectivo porque está conectado a otros tejidos. También se le llama tejido conjuntivo porque trabajan en conjunto. Y estos tejidos conectivos o conjuntivos se clasifican en cartilaginoso, fibroso, óseo, adiposo, sanguíneo. Repito, cartilaginoso, fibroso, óseo, adiposo, sanguíneo. Cartilaginoso porque forman el cartílago, que es un tejido un poco más blando que el hueso. Esta oreja es cartílago. La punta de tu nariz es cartílago y es blando. Las articulaciones de nuestros huesos, por ejemplo, estos nudos de los dedos, la muñeca, el codo que permite dar movimiento, las articulaciones están formadas por cartílagos. El cartílago en las articulaciones
permiten una movilidad con bastante facilidad y sin que sea dolorosa. Que si no existiese cartílago en los extremos de los huesos para que se puedan articular, que choque hueso con hueso es bastante doloroso, muy doloroso diría yo. Por eso viene el problema de la artritis o la artrosis. Bien, entonces el tejido cartilaginoso que se encarga de formar los cartílagos. Ejemplo, tenemos la punta de la nariz, tenemos el pabellón de la oreja, el pabellón auricular, ¿no? Que es cartilaginoso. En los bebés recién nacidos le toca su mollerito y es blandito. El cráneo aún no se ha cerrado. ¿Pero qué lo une? Un cartílago también. El tejido fibroso, conectivo fibroso, que forma las fibras de colágeno, ¿no? Las fibras de colágeno. Ahí está el tejido elástico, la elastina, que permite formar ¿qué cosa? Los tendones, el tendón de Aquiles, los tendones que permitan el estiramiento, ¿no? Porque forma la elastina también, tejido elástico que permite estirarnos, contraernos y estirarnos. Nos contraemos y nos estiramos. Ese es el tejido fibroso, ¿no? Ahí está formado las fibras de colágeno, que también se usa ¿para qué? Porque el colágeno permite que nuestra cara esté firme, dura, no esté, cuando ya estamos viejitos, la cara, los cachetes se te cuelga la papada, ¿no? Entonces, y se inyectan colágeno o también ya tienen problemas con los huesos. Hay colágeno para prevenir la artrosis, la artritis como tratamiento. Y hay colágeno que se inyectan para que su cara no se le descuelgue, pero quedan peor, más desfiguradas quedan, sobre todo las personas de la farándula. Sus ideas, miren cómo quedó su cara. Observen la cara de Lucía de la Cruz, de Alejandra Guzmán, que parece la máscara. Entonces, ese es el tejido fibroso, ¿ya? Mantener los músculos firmes, el músculo, los tejidos jóvenes, estiramiento, te estiras y te encoges, ¿no? Forman los tendones, los ligamentos de la rodilla, eso es lo que forma el tejido fibroso. El tejido óseo es el que se encarga de formar los huesos, los dientes. El tejido óseo es un tejido duro, compacto, resistente, formado por calcio, por vitamina D. Es el tejido óseo, ¿no? Nosotros tenemos más de 200 huesos en el cuerpo. Entonces, estos forman, ¿qué cosa? Los huesos, y los huesos, por consiguiente, forman el sistema esquelético, el sistema esquelético. Entonces, eso es en cuanto al tejido óseo. El tejido óseo. El tejido adiposo, formado por células llamadas adipocitos, que se encargan de la grasa abdominal, la grasa, que vienen a ser, estos tejidos no solamente forman grasa para molestar, sino la grasa sirven como defensa del cuerpo, como reserva del cuerpo, como aislante térmico. ¿Por qué digo aislante térmico? Porque nos defiende del calor y del frío. Nos defiende contra los golpes, los choques, contra los golpes de contactos con una barrera. Nos sirve de reserva porque cuando estamos en ayunos de un día, 2 días, el tejido adiposo, la grasa que tenemos, reemplaza al alimento que es. ¿Quién absorbe eso? El hígado. El hígado absorbe, busca de dónde hay grasa el cuerpo y el hígado va absorbiendo para que nuestro cuerpo no se debilite. Entonces es el tejido adiposo. El tejido sanguíneo, no sanguinario, sanguíneo es el que se encarga de formar la sangre. Y el tejido sanguíneo está conformado por glóbulos rojos, que es lo que más abunda en la sangre, los glóbulos blancos, que sirven como defensa para combatir los virus, las bacterias, son los glóbulos blancos, y las plaquetas o también trombocitos, que son los que se encargan de la coagulación de la sangre en caso de un corte o de una hemorragia. Van las plaquetas y cicatrizan esa parte. Esa es la composición. Pero ninguno de estos podría movilizarse si no contiene el plasma sanguíneo. El plasma es un líquido.
60% de la sangre está conformado por el plasma, que es agua. Por ahí sirve. Por eso sirve como transporte, para que se transporten los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Ese es el tejido sanguíneo. Entonces, el conectivo está conformado por cartilaginoso, fibroso, óseo, adiposo y sanguíneo. Cartílagos, tendones y ligamentos, huesos y dientes, grasa, sangre. Tejido nervioso, conformado por neuronas y neuroglias. Cuando hablamos de tejido nervioso, acá estamos hablando ya del sistema nervioso. Y el sistema nervioso se divide en dos: sistema nervioso central, comandado por el cerebro, y el sistema nervioso periférico, comandado por los demás órganos, como el cerebelo y la médula espinal. Entonces, ¿quiénes se encargan o quiénes forman, qué células son las que forman al tejido nervioso? ¿De qué está formado este tejido nervioso? O todo este sistema nervioso está formado por neuronas, que por si acaso les digo, las neuronas no se regeneran. Mientras estamos en una etapa de embrionaria, las neuronas se van reproduciendo, pero una vez que ya nacemos, una vez que ya hemos nacido, estamos listos en los 9 meses para salir a batallar a la vida, al mundo que nos espera. Las células de las neuronas se completaron. 100.000 millones de neuronas están completas y ya no necesita más. A partir de ahí, desde que naces, comienza el desgaste de neuronas, porque estas no se regeneran. Las neuroglias sí. Pero ¿cuál es la función de las neuroglias? Primero, de las neuronas, su función es transmitir todos los impulsos nerviosos al cerebro. Si sentimos que nos tocan, si sentimos frío, si sentimos que nos golpean o nos pican, entonces eso transmite al cerebro la sensación y el cerebro envía una respuesta. Las neuronas. No solamente externo, sino lo interno también. Si sentimos hambre, si sentimos dolor, entonces también las neuronas envían esos mensajes al cerebro. Y las neuroglias es uno, las neuroglias, estas se encargan de alimentar a la neurona, de proteger a la neurona, nutrir a la neurona, alimentarla, nutrirla y proteger a las neuronas, para que no se nos gasten muy fácilmente, para que no nos debilitemos. Recuerden, es bueno leer, es bueno estudiar, porque de esa manera ejercitamos el cerebro. El cerebro necesita ejercicio mental. Por lo tanto, ¿cómo practicas ese ejercicio? Con la lectura, mediante el estudio, la investigación. Pero para eso también tienes que nutrirlo. Un cerebro que ejercitas mucho y mal nutrido, te vuelves loco, lo debilitas, te puede dar un desmayo, y además, otra cosa, aquellos que no ejercitan su cerebro y que un día quieren estudiar así a full, y tienen que sacar 20 en el examen, pero que nunca han estudiado y por primera vez se deciden estudiar, mucho cuidado también. Porque es como una persona que nunca hizo ejercicio y en un día quiere hacer de todos los ejercicios y al otro día, ¿cómo va a amanecer? Le va a doler la espalda, los brazos, las piernas, porque no hizo ejercicio. Igual es el cerebro. Al otro día, cuidadito. Dolor de cabeza, náuseas, hasta te puedes dar un surmenage. Bien, chicos, hasta aquí es el tema de los tejidos. Ya hemos hablado brevemente de los tejidos vegetales, cómo está conformado, cómo se clasifican en meristemáticos y adultos. Los adultos se agrupan en fundamental, vascular y epidérmico. Y hemos hablado de los tejidos animales, que se clasifican en epitelial, muscular, conectivo y nervioso. La histología es la ciencia que se encarga del estudio de los tejidos. ¿Y qué son tejidos? Agrupaciones de células. Las células se agrupan para formar un tejido. Cada célula cuando se agrupan, cumplen una determinada función. ¿Ya? El epitelial, glandular y revestimiento. Glándulas salivales, piel. El muscular, liso, estriado, cardíaco. Liso, estriado y cardíaco. Liso,
vísceras. Estriado esquelético, músculos que se insertan en los huesos. Estriado cardíaco, el corazón. Conectivo, el cartilaginoso, cartílago. Fibroso, tendones y meniscos. Óseo, hueso. Adiposo, grasa. Sanguíneo, sangre. Nervioso, conformada por las neuronas que forman todo el sistema nervioso central y periférico, o sea, del cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal. Y las neuroglias son las que se encargan de cuidar, alimentar y nutrir a las neuronas. Bien, chicos, eso es todo en este día. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo hasta la próxima clase. En la plataforma está la tarea, dentro de la sesión están las preguntas, pero siempre les envío yo una hoja de trabajo. Quiero que esa hoja la resuelvan, por favor, papás, que resuelvan esa hojita de trabajo que les dejo, ¿no? Y me la envíen al WhatsApp. Bueno, chicos, a los de segundo año, cuídense mucho, nos estamos viendo la próxima semana. Dios los bendiga. Hasta la próxima.